Saludos, el día de hoy vamos a hablar acerca de la Constitución y el derecho laboral. ¿Qué es lo que vamos a aprender? El objetivo de esta unidad es comprender la supremacía constitucional dentro de nuestro país contemplados en la Constitución, cómo aprender a identificar los principios constitucionales aplicados al derecho laboral y conocer sobre las leyes que regulan el trabajo dentro de nuestro país, en este caso contexto de la legislación de Ecuador. Introducción. Este tema, que se basa sobre la Constitución y el derecho laboral, aborda varios puntos importantes para el estudio de derecho laboral. Cabe recalcar que este estudio de este video puede también servir en otros países. Entonces, la Constitución de la República del Ecuador es conocida como la ley suprema de un país, o conocida también como la Carta Magna de una nación. Dentro de este tema relacionaremos el derecho laboral con la Constitución de la República del Ecuador, basándose en los principios constitucionales que regularán en las relaciones entre trabajador y empleador, además de los derechos y obligaciones que tienen todos los ciudadanos del país en relación al trabajo, su remuneración justa, su estabilidad, la seguridad jurídica, y donde dentro de este tema además observaremos las diferentes leyes que existen en nuestro país relacionado con el derecho al trabajo, donde estudiaremos cada una de ellas, como son la Constitución del Ecuador, el Código de Trabajo, entre otras leyes que regulan las relaciones entre los trabajadores y empleadores de nuestro país. Entonces, iniciamos. Como subtema tenemos la Suprema Constitución. La supremacía constitucional es un principio teórico del derecho constitucional que postula originalmente ubicar a la Constitución de un país jerárquicamente por encima de todas las demás normas jurídicas internas y externas que pueden llegar a regir sobre ese país. Esto incluiría los tratados internacionales ratificados por el país y cuyo ámbito de aplicación pueda ser también sobre las relaciones jurídicas internas. La supremacía constitucional conlleva esencialmente a la jerarquización de la norma constitucional en la cúspide del ordenamiento jurídico sobre la norma ordinaria. La supremacía constitucional implica su prioridad, que frente a ella además las otras normas deben someterse o pierden valor jurídico. ¿Por qué? Porque la superioridad de la Constitución entonces es tanto material como formal. Material porque ella es el origen de la actividad del Estado y en consecuencia todas las normas jurídicas le están subordinadas. Naturalmente, esta superioridad compromete a los gobernantes legislativo y gobierno y a los otros órganos del poder, puesto que sus atribuciones emanan de ella y allí tienen sus límites. Ahora, ¿por qué decimos que la superioridad es formal? En cuanto al formal, es porque, conforme al criterio de las constituciones rígidas, la Constitución solo puede variarse mediante mecanismos más o menos complejos de revisión y que las leyes no disponen por lo general de fuerza jurídica para cambiar sus mandatos. La actual Constitución llega al estado de que los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el Ecuador, estos pueden actuar en forma conjunta con la Constitución, formando un bloque de constitucionalidad cuando reconozcan derechos más favorables. Entonces podemos decir que el orden jerárquico de la aplicación de las normas que expresa el artículo 425 y 417 de la Constitución de la República del Ecuador, en donde dice que los tratados internacionales ratificados por el Ecuador se sujetan a lo establecido en la Constitución. Con ello queda claro que la Constitución es la norma suprema del Estado, es decir, de un país, es la norma suprema la que está en la cúspide y que prevalece sobre los tratados, teniendo en consideración eso si lo citado en relación a tratados internacionales de derechos humanos que reconozcan derechos más favorables a los contenidos en la Constitución. Entonces podemos decir que la Constitución es la que está en la cúspide, digamos que de la pirámide, y las demás normas jurídicas existentes la subordinan. La creación ahora de la tutela laboral ha sido celebrada como una de las iniciativas serias del Estado para proteger eficazmente al trabajador del mal uso de los poderes del empleador. Este mecanismo de protección jurisdiccional está inspirado
por la necesidad de dotar a los derechos fundamentales inespecíficos del trabajador con una eficacia horizontal inmediata en el seno de la empresa, satisfaciendo así la exigencia del principio de vinculación directa de la Constitución en el específico ámbito de las relaciones laborales. Con lo antes dicho, pues podemos decir que la supremacía de la Constitución parece que se encuentra en la tutela laboral, un nuevo cauce a través del cual demuestra su vigencia y la efectividad del precepto constitucional como norma jurídica autosuficiente. ¿Qué quiere decir esto? Pues de que actúa de una manera directa e inmediatamente aplicable, quiere decir. Sin embargo, un examen minucioso de distintos aspectos prácticos y teóricos del procedimiento de tutela laboral levanta una serie de objeciones a esta conclusión. Dentro de nuestro país, en el artículo 324 de nuestra Constitución de la República nos establece acerca de la supremacía constitucional, que nos manifiesta lo siguiente. La Constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier otra del ordenamiento jurídico, eso ya tenemos claro. Las normas y los actos del poder público deberán mantener conformidad con las disposiciones constitucionales. Caso contrario, carecerán de eficacia jurídica. La Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado que reconozcan derechos más favorables a los contenidos en la Constitución, pues prevalecerán sobre cualquier otra norma jurídica o acto del poder público. Esto lo dispone en el artículo 324. Entonces, anotemos 324. Ya conocemos que en la Constitución, pues aquí ya habla que norma suprema es este ordenamiento jurídico. Ahora continuamos. Aunque desde el principio de la Constitución pretendió ser directamente aplicable como norma jurídica, en el ámbito de la empresa que alberga las relaciones entre trabajadores y empleadores, fue apenas permeado por ese efecto. La garantía constitucional de los derechos de las personas no habría penetrado la empresa eficazmente pese a su reconocimiento expreso, teóricamente hablando, ¿no? Sino para favorecer especialmente al empleador, a través del recurso de protección. Los derechos de la Constitución no estaban garantizados por igual para trabajadores y empleadores, ya que parecía que el único bien de los trabajadores que conocía algún grado de reconocimiento jurisdiccional era el patrimonial, y las demás dimensiones de su personalidad, tanto como la honra, la vida privada, la integridad psíquica, por ejemplo. Entonces, podríamos decir que prácticamente no gozaban de protección, y el procedimiento de tutela de los derechos fundamentales del trabajador es visto como el advenimiento de la eficacia de la Constitución a las relaciones laborales. Es decir, que el efecto horizontal de los derechos fundamentales se verifica ahora también en esta relación entre particulares. Ahora, sobre el tema de la tutela laboral, se ha significado como una irrupción de la ciudadanía en la empresa. Antes de la tutela ya se le reconocía al trabajador la plenitud de su condición de persona, pero carecía de medios para hacerla valer judicialmente. Entonces, la tutela laboral viene a ser como la culminación de un proceso progresivo en favor de los derechos fundamentales de los trabajadores, que fue desde su reconocimiento como valores centrales de las relaciones del trabajo hasta su garantía plena. Con este procedimiento especial, el trabajador tiene ahora un instrumento para hacer eficaces sus derechos fundamentales en el peculiar contexto de disparidad de fuerzas propio de la relación laboral, lo que caracteriza el procedimiento de tutela como la consagración de una vía procesal para hacer efectiva esta garantía de protección que reconoce la Constitución y la ley. Es por medio de este procedimiento que la Constitución se ha convertido en realidad también para el trabajador, donde la supremacía constitucional ha colmado en cierto sentido las diferencias entre las partes del contrato de trabajo, puesto que el juez del trabajo efectúa un auténtico control constitucional en el enjuiciamiento de las materias que debe decidir a través de la tutela. Y la misma Corte Nacional ha dicho frente a este procedimiento que se funda en el respeto y acatamiento directo de las normas constitucionales en las relaciones laborales que afecten derechos fundamentales de los trabajadores contemplados en la Constitución.
Ahora bien, colegas, el Ecuador es un estado, dice que es un estado constitucional de derechos y justicia social, donde su base jurídica se encuentra establecida en la Constitución de la República del 2008 y en los tratados y convenios internacionales de derechos humanos ratificados por el Ecuador, en las que todo el ordenamiento jurídico debe estar en relación armónica, pues cualquier norma jurídica que no se encuentre en una correcta relación podrá ser declarada como nula, dejando sin validez sus efectos. Y precisamente, como se había mencionado antes, en el artículo 325, ahora pues nos expresa lo siguiente. En el anterior habíamos mencionado el 324, donde ya nos expresaba que la norma suprema es la Constitución. Y en este caso nos están señalando el artículo 325, que dice que el Estado garantizará el derecho al trabajo, se reconocen todas las modalidades del trabajo, es decir, híbridas, presenciales, online, en relación de dependencias o autónomas, con inclusión de labores de autosustento y cuidado humano, y como actores sociales productivos a todas las trabajadoras y trabajadores. Entonces, en el artículo 325, pues ya se nos manifiesta que el Estado debe garantizar el derecho al trabajo, donde se reconocen todas las formas de modalidades del trabajo, y ya sea en relación de dependencia o autónomas, y también hablando sobre que se los incluye tanto a los actores sociales productivos y a todas las trabajadoras y trabajadores. Ahora, principios constitucionales aplicados al trabajo. Ok, esto lo veo preciso hacer en otro video, ya hablando precisamente solo acerca de los principios constitucionales aplicados al trabajo. Así que nos vemos en un próximo video.